Desde las charlas más ligeras hasta las reflexiones más profundas surgen en una plaza llena de mentes curiosas. Bienvenidos a este espacio de conversaciones que inspiran, provocan y conectan. Nos vemos en el Ágora. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Ágora. Yo soy Valeria Bravo y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un episodio especial por el mes de la mamá, pero yo soy una olvidadiza total y me olvidé que este mes era el mes de la madre. O sea, me acordé, pero me acordé tarde. Pero bueno, luego pensé, a mamá hay que celebrarle todo el mes, hay que celebrarle todo el año, así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a coordinar un episodio especial por el mes de la madre y estoy muy emocionada porque el día de hoy voy a compartir espacio con tres mamitas que son súper importantes para mí porque son tres de mis mejores amigas de la época del colegio, y coordinar esto ha sido una completa locura porque las cuatro estamos como que en diferentes países del mundo, pero se logró hacer, se logró consensuar una hora y yo estoy muy feliz de estar aquí con ellas y les agradezco también de antemano. Y bueno, dicho esto, bienvenidas Marisabel, Cicely y Carolina, a quien ya conocen por el primer episodio. Hola chicas, ¿qué tal Valeria? La verdad que estoy muy feliz y emocionada de poder ser parte de tu proyecto. Y nada, a responder preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amiga, Marisabel? súper bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que creo que la vamos a pasar súper bien y cada una tiene una experiencia diferente que contar. Así que nada, muchísimas gracias y vamos a pasarla bien. Hola, Vale, muchas gracias por otra vez invitarme. Tú sabes, yo feliz de ayudarte y feliz de verle las caras a estas mujeres que no nos vemos hace tanto tiempo. Y nada, que todo fluya. Tal cual, o sea, a mí me encanta que tengamos como que este espacio, para poder conversar de algo que no hemos tenido la oportunidad de conversar como que las cuatro, ¿no? De repente de a dos, Cicely con Marisabel con Carolina o yo con Cicely, así como que por separado, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conversar sobre esto las cuatro, así que me parece una oportunidad perfecta. Y como ya les comenté, vamos a dividir la entrevista en tres etapas: el antes, el durante y el ahora. Vamos a comenzar, bueno, por el antes. Quiero saber cuál era la idea que ustedes tenían sobre la maternidad mucho antes de convertirse en mamás, porque nosotras hemos crecido como que con una idea quizá muy generalizada sobre lo que es ser mamá, gracias a la televisión, de repente a la publicidad, y de pronto ahora hay más información ahora porque hay más mujeres como que se atreven a contar su experiencia a través de sus plataformas o qué sé yo, pero en nuestra época de colegio, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, no había esa información. Entonces, bueno, tampoco es que nosotros la buscáramos, ¿no? Pero no había como hay ahora, no abundaba. Entonces, ¿cuál era la idea que ustedes tenían sobre ser mamá mucho antes de saber que estaban embarazadas? A ver, yo antes de ser madre, realmente pensaba que era un trabajo, es un trabajo 24/7, eso es algo indudable, pero pensé que era más, más fácil, por así decirlo. Obviamente no tiene nada de fácil la maternidad, pero, pero sí creo que es gratificante. Y bueno, tú me estás hablando del antes, ¿no? Antes de convertirme en mamá. Bueno, mi percepción era tener todo perfecto para cuando llegue el bebé, mi vida perfecta, la vida perfecta. Pero creo que eso no pasa, porque nosotros también estamos en constante crecimiento y creo que no hay que esperar que todo esté perfecto, mientras que le puedas dar lo básico, ¿no? Y más de lo que tú has tenido de niña. Creo que está bien, pero de hecho sí me chocó bastante el tema de maternar, ¿no? Porque, como tú dices, ha sido bastante la ayuda del internet, redes sociales, porque tienes todo al alcance de la mano, entonces desinformación no hay. Pero nadie te cuenta lo que tú pasas, ¿no? Lo que pasas en tus cuatro paredes con tu bebé, tu recién nacido, o si estás sola o en el extranjero, como en el caso de Marisabel y Carolina. Y creo que hay un trasfondo, o sea, yo sí creo que es lindo romantizar la maternidad, pero no voy a negar que, o sea, tiene sus partes, ¿no? O sea, es difícil, no es fácil, pero es gratificante. Sí, igual yo, o sea, antes de ser mamá, yo siempre, siempre, siempre desde niña había querido ser mamá. O sea, soy súper maternal, me gustaban los niños, siempre soñé con tener hijos, o sea, hijos en plural. Pero lo cierto es que, aunque tú me preguntes por el antes, es inevitable pensar en ya todo el conocimiento que tengo sobre la maternidad y creo que no tenía ni idea. O sea, uno lo idealiza demasiado, ¿no? Y solamente ve la parte bonita.
Sobre todo pues cuando eres joven no tienes tantas responsabilidades y piensas que a lo mejor no es tan fuerte todo lo que conlleva tener un hijo. Pero sí, antes de Alejandro, antes de ser madre, nunca imaginé que fuese tan difícil. Pero tampoco nunca imaginé que, por ejemplo, podrías querer tanto a alguien, que podrías tener tanta fuerza para poder hacerlo todo, tanta determinación. O sea, nunca me imaginé. Es un cambio completo, pero sí, antes de ser madre creo que todo se ve desde la superficie. No se ve realmente el núcleo de todo lo que implica ser madre. Así que sí, luego es un cambio muy fuerte, pero si siempre has tenido la ilusión y las ganas, la naturaleza es muy sabia y todo se va acomodando. Sí, yo opino lo mismo, la verdad. Antes de que llegara Amelia a mi vida, mi rutina era completamente diferente. Yo me dedicaba a trabajar, mis horarios eran completamente diferentes. Nunca pensé que me cambiaría tanto la vida, sinceramente. Tampoco digo que es una cosa esclavizante, porque hay mucha gente que dice que la maternidad es súper esclavizante. Yo creo que uno puede tener un balance en la vida sin, o sea, sin irse a los extremos. Desde que llegó a mí a mi vida todo cambió, definitivamente. Tuve que empezar a tener una rutina más establecida. Estaba sola aquí. Es algo que nunca pensé antes. Yo quería siempre tener una niña. Mis planes siempre fue, si yo algún momento tengo un hijo, quiero que sea una niña. Pero tampoco nunca viví con esa ilusión de que quiero ser madre ya, quiero ser madre ya. Era algo que yo lo veía, tal vez no muy lejano, pero no en el momento que llegó. O sea, no era algo que esperaba. No estoy diciendo que mi hija no sea deseada. No es algo que esperaba así como que decía, ay, quiero ser madre ya, quiero tener muchos hijos. No, olvídate. Mi plan estaba que fluya, estaba en otro país, era como que pase lo que tenga que pasar. Y cuando llegó Amelia fue como que fue difícil al comienzo, porque cuando me enteré que Amelia iba a llegar fue difícil porque yo estaba aquí sola, no tenía apoyo, dije, ahora mi mamá, ¿cómo hago? Yo nunca había tenido contacto así directo con otros niños. Yo tengo a mis primos que nacieron después de mí, pero no era una cosa que hay gente que tiene hijos menores, no sé si Celi tiene a su hermano, perdón, hermanos menores, si Celi tiene a su hermano menor y yo creo que lo ha vivido más, igual tú, vale, pero yo nunca había tenido como que eso de que cambiarle el pañal a un bebé, cargar a un bebé, ni nada de esas cosas, y yo dije, ¿cómo va a ser esto? Yo no sé qué voy a hacer, vamos a ver qué sucede. Pero sí, la vida cambió completamente, sinceramente. Hay algo que ustedes han mencionado y es algo que yo admiro mucho de ustedes, permítanme que se los diga, y es que ustedes se enteraron de que estaban embarazadas en otro país, o sea, ustedes acababan de Sí. emigrar, de repente, no sé, creo que no llevaba mucho tiempo de haberse mudado. Entonces, claro, tuvieron que afrontar dos cosas, ¿no? El hecho de adaptarse a un país completamente nuevo y también de vivir todas esta experiencia, estas sensaciones nuevas que ustedes no habían sentido antes, ¿no? Quisiera saber un poco su experiencia, esta experiencia que ustedes tuvieron enterándose de que estaban embarazadas lejos de la familia, porque la familia hasta cierto punto es un soporte, ¿no? Un Ujú. soporte emocional, más aún en esta etapa donde estás con todo este cambio hormonal y demás. Y también, ¿qué papel jugaron sus parejas, ¿no? Como soporte en ese momento en el que de repente solamente los tenían a ellos al lado en este país completamente nuevo, para poder afrontar y pasar todas estas sensaciones nuevas, conocerte a ti misma, conocer estos cambios de tu cuerpo, estas emociones. Quisiera que me cuenten su experiencia. Me has hecho retroceder 5 años y remontarme a esos tiempos. Bueno, la verdad que sí, yo también, yo ya estaba por cumplir casi 2 años en Argentina. Justo creo que es un tema que, justo la que nos hemos ido hemos ido a otros países a vivir, hemos sido la que más nos hemos buscado a alguien con quien establecernos, ¿no? Bueno, en mi caso yo sí estaba con mi pareja, ya vivíamos juntos y él más que nada deseaba tener un hijo. Él ya tiene una hija y deseaba tener un segundo hijo. La verdad a mí, como dices, la familia es muy importante. Yo ahí tomé una decisión. O sea, yo tenía la opción o de quedarme en Argentina y seguir con mi pareja normal, vivir ahí, pero el tema era cómo iba a ser con mi carrera, porque tú sabes, yo sigo estudiando medicina humana
Y si bien es cierto, allá la universidad, bueno, es pública, es una de las mejores, ¿cómo iba a ser con mi bebé recién nacido? Y como primeriza, sin saber, sin el apoyo de mi mamá, yo la verdad no me atreví, no me atreví y lo conversé con mi Diego y sí sentí un apoyo muy grande de él, porque él en ningún momento dudó en venir acá. O sea, nuestro plan de vida es estar acá hasta que yo termine mi carrera, me faltan 2 años. Y claro, llevó un cambio completo, ¿no? O sea, mis planes que yo tenía, los que estaba haciendo allá, cambiaron, dieron un giro, pero a mí me hizo feliz saber que tenía el apoyo tanto de mi pareja como el de mi familia cuando llegué a Perú, ¿no? Porque tú llegas y dicen, ¿qué pasó? O sea, si estabas estudiando, ¿cómo te fuiste sola? ¿Regresaste con pareja, con hijo? Traje a mi Ramón, imagínate. Pero sí, me sentí bastante apoyada y me tomó por sorpresa, ¿no? Pero me sentí apoyada, eso fue lo que me hizo poder superar y sobrellevar todo. Sí, eso es lo importante. Sí, yo igual, porque a mí tienes razón, la maternidad se junta con todos estos cambios que supone emigrar y además en mi caso la cuarentena, o sea, se me vino todo junto. No, Entonces yo creo que yo ni siquiera tuve la posibilidad de tener la ilusión de que mi familia me acompañase en este proceso del embarazo, porque ya sabíamos que no iban a haber vuelos, que nadie podía salir de su país, entonces yo como que me resigné muchísimo, pero fue muy duro porque todo el embarazo lo viví con la ilusión de, ay, ojalá estuviese aquí mi madre, ojalá estuviese aquí mi padre. Todo lo que se me antojaba en el embarazo era comida peruana y no había, donde yo vivo no hay. Este, y es cierto, es muy duro, pero en general migrar es duro. Y le sumas a eso la maternidad, que te enfrentes a una experiencia completamente nueva, que por muchos consejos que recibas, nunca te van a ser suficientes para la realidad. Y es esencial que allí tu pareja sea tu punto fuerte, ¿no? Tu cable a tierra porque es cierto que juegan un papel súper importante. Yo ya tenía una relación de casi 3 años y ya llevaba 3 años aquí y estaba terminando la carrera. O sea, me quedaba un año para terminar. Así que yo no me planteé ni por asomo volver a Perú, porque ya lo había dejado todo en Perú y aquí sí que me veía en un futuro. Entonces, sí, fue difícil, pero creo que me mentalicé mucho y dije, bueno, es lo que hay, tenemos que seguir para adelante y unirnos y ser más fuertes. Y al final, pues tu familia, tu nueva familia es eso, tu pareja, tu hijo, y aprender pues a estar felices con lo que tienes en ese momento. Que al final luego con el tiempo vinieron, por ejemplo, mis padres, sí, pero esa etapa fue súper dura, la verdad es que sí, fue dura. Pero bueno, la verdad también es que Víctor me apoyó muchísimo, fue súper bueno, siempre ha sido súper noble y tenerlo allí, la verdad es que también lo hizo muchísimo más fácil. Mm, A mí me pasó prácticamente lo mismo que a Marisabel. Nosotros estuvimos embarazadas en la misma temporada, en la temporada de COVID, Sí, me acuerdo. lejos, literal. Fue el momento en el que más nosotras conversábamos porque era, ¿qué está pasando? Estamos tan lejos. Pero sí, al comienzo cuando yo me enteré también, yo me enteré así de que yo ni siquiera se me pasaba por la cabeza que estaba embarazada. Yo me enteré súper pronto. Yo me hice una prueba como tenía a una prima aquí en Miami conmigo que se había quedado por el tema de que habían cerrado las fronteras y todo eso. Y me acuerdo que ella estaba empacando una cosa así porque ya se iban a ir y dije, ay, como que tenía como 2, 3 días de retraso. Y dije, voy a hacerme una prueba. Pero ni por aquí, o sea, ni por aquí se me pasó que iba a dar positivo en verdad. Y cuando me enteré me quedé en shock. Dije como que, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? O sea, mi mente era, yo soy una adolescente, cosa que no era. Yo ya tenía 23 años, estaba casada, ya tenía 3 años, casi 4 años viviendo aquí, vivía con Johnny, o sea, no era nada que... Me acuerdo que dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se lo digo a mi mamá? Y Johnny me decía, llámala y dile. Y yo, no, ¿qué va a pensar de mí? Yo ya había acabado mi carrera, yo, o sea, era como que dije, espérate, ¿qué pasa? Ya me acuerdo que llamé a mi mamá, me salí al balcón a llamarla, a decirle como que llorando, mamá, no sabes, y mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, estoy embarazada. Y mi mamá, qué bien, felicidades. Y yo, ¿cómo? Yo estoy esperando un regaño, yo estoy esperando que tú me digas, ¿qué te pasa? Pero no, ahí fue donde caí en cuenta y dije, es en serio, o sea, ya estoy grande, ya como que
No, no, o sea, tampoco digo que sea un error si hubiera sido antes, ¿no? Pero como que ya puedo yo resolver las cosas, que era lo que mi mamá me dijo, ya, Claro. ya estás tú, o sea, tranquila, tienes todo, tengo, gracias a Dios, tenía una casa, gracias a Dios, tenía un trabajo, pero de ahí todo fue como que súper complicado por el tema del COVID, porque llegó, se puso el COVID más fuerte, cerró la embajada, cerró todo lo del aeropuerto en Perú y todo eso. Entonces yo estaba tranquila como que decía, ok, en algún momento mi mamá va a venir y mi mamá me va a ayudar a solucionar mi vida. Pero nunca llegó, o sea, no pudo llegar el momento cuando mi mamá me dijo, mira, ya cerraron la embajada, cerraron el aeropuerto, no voy a poder ir, no tenían fecha de volver a abrir. Yo ya tenía fecha de parto, aquí me habían dicho que lo más probable es que no iba a poder ni entrar ni yo ni porque por el tema del COVID yo fui sola a todas las citas médicas. La primera vez que escuchamos el corazón de la bebé, me acuerdo que fue uno de los días más felices y más tristes de mi vida porque yo estaba solita y solamente podía, a Johnny no lo dejaron entrar y él literal escuchó todo desde afuera y como que todo fue tan tenso en ese tiempo, era como que, ¿dónde está mi apoyo? Yo quería a mi mamá, o sea, yo no pedía nada más, yo solo Claro. decía, quiero que mi mamá venga y me apoye, porque yo no tenía idea de nada, no sabía qué hacer, no sabía qué necesitaban los bebés, no sabía cuántos veces tenía que ir al ginecólogo, no sabía nada, nada, absolutamente nada, yo estaba en cero. Me ayudó mucho hablar con Marisabel también, porque hablábamos casi todos los días sobre qué está pasando, cuándo vamos al doctor, las ecografías, qué compramos, qué no compramos, qué se necesita. Me acuerdo que nos pasábamos la lista de las cosas que teníamos en mente comprar, qué cosas creíamos que iba a servir, qué cosas que no. Y ese fue uno de mis más grandes apoyos también. Y Johnny, sin duda, fue un gran apoyo. Él en verdad siempre quiso ser papá. Su ilusión siempre era esa. Él estaba súper emocionado. Cuando yo me enteré, lo primero que le dije fue, no digas a nadie, yo no tengo idea ni cuánto tiempo tengo, vamos a ir al doctor primero y todo eso. Nosotros trabajábamos en el mismo lugar. Yo acababa de dejar de trabajar porque empezó todo lo del COVID y solo estaba trabajando él. Me acuerdo que al día siguiente él llegó al trabajo y le contó a todo el mundo que yo estaba embarazada. Y todo el mundo me escribía y yo decía, ¿pero por qué les dijiste? Y me dice, no, porque estoy muy emocionado. Y yo, sí, pero yo no sé nada, no sé ni cuánto tiempo tengo. Gracias a Dios las cosas fluyeron muy bien, tuve muchísimo apoyo de mis amigos aquí, de la gente del trabajo, se volvió como mi familia. Yo trabajé hasta casi los 8 meses de embarazo porque simplemente no quería estar sola en casa. Todo el mundo me decía, pero ya para de trabajar. Y yo, no, porque ¿qué hago en la casa? O sea, estoy sola en la casa, no tengo a nadie. Entonces me iba a trabajar y yo feliz, no hacía nada fuerte, claramente, pero estaba ahí acompañada, como que con toda esa gente que me acompañó en este proceso. Pero sí, fue difícil, sinceramente. Ya cuando llegó el punto en el que tuve que dejar de trabajar, ya sabía que me quedaba poco tiempo para dar a luz y me tuve que regresar a casa. Yo ni seguía trabajando casi todo el día, todos los días era el único soporte de la casa. Fue súper complicado porque ya caí en cuenta de que mamá no va a venir, voy a estar sola, todo esto es nuevo. Pero bueno, ser madre te da una fuerza increíble que no sé ni de dónde sale, pero al final puedes con todo. Aunque no lo creas, puedes con todo. Exacto, y eso obviamente las ha vuelto más fuertes, más independientes, ¿no? Poder afrontar ese momento estando de repente al inicio lejos de mamá o lejos claro, de ese soporte de quien siempre ha resuelto para ti, ¿no? Fue como que una madurez, así, un momento de madurar así súper rápido, de cambiar, o sea, es un montón de experiencias que han tenido que sortear y creo que lo han hecho estupendamente. Quiero pasar ahora al lado del parto. ¿Les tocó un parto muy difícil o cómo se prepararon ustedes física y mentalmente para ese momento? A ver, el día del parto, mi plan era tener un parto natural, la verdad, pero el día de llegado se complicó, mi bebé no había bajado como debía y se tuvo que hacer una cesárea de emergencia. Y la verdad yo feliz, porque yo sinceramente yo quería hacer cesárea, no quería dar a luz. Me aterraba, creo que era la parte que más temor me daba dentro de la maternidad. Yo era, ya, o sea, es natural, ¿no? Sigue creciendo mi barriga, sigue creciendo, sigue creciendo. Y yo, ¿cómo va a salir esto? O sea, ¿cómo? Y cada vez que veía videos me traumaba y me traumaba y más me traumaba y la episiotomía, ay Dios, no. Y cuando me dijeron va a ser cesárea, todos tristes, pero yo la verdad estaba súper feliz de que sea cesárea. Feliz. Y sí, fue un poquito que se asustó mi esposo, ¿no? Pero por el tema que toda cirugía tiene un riesgo, ¿no? Pero de ahí, feliz, Ujú. feliz, feliz. El mío fue cesárea.
y no me arrepiento. Bueno, yo, a ver, lo que pasa es que en Perú creo que es muchísimo más común la cesárea, por ejemplo. Y aquí sí están súper a favor del parto natural, que no sé qué, la lactancia, bueno. O sea, me refiero no ahora, o sea, me refiero a lo como yo me he criado. O sea, antes muchísima gente cesareada. Y programada, es que aquí ni te la programan directamente, a no ser que en ese momento surja una emergencia, no te la programan. Entonces yo como que todo el embarazo estuve súper, como la única información de maternidad que recibía era del hospital, de la matrona, era como que todo el tiempo eso, ¿no? Súper mentalizada, lactancia materna y va a ser el parto natural y vamos a hacerlo así, y vamos a hacerlo así, no sé qué, no sé qué. Bueno, vaginal, luego natural ya depende si en ese momento te pones o no la epidural. Y lo mío fue que yo llegué a monitores, que es la fecha prevista de parto, en la fecha que inicialmente me habían dado, y cuando me hicieron la ecografía vieron que yo ya estaba perdiendo el líquido. Entonces me dijeron, bueno, tenemos que inducirte sí o sí porque ya ha habido mucha pérdida y no sé qué. Y me acuerdo sí que en ese momento fue la primera vez de todo mi embarazo que pasé miedo. Porque vi la cara de todos los médicos que me dijeron, es que has estado muchos días perdiendo líquido y no te has dado cuenta. Y yo como que no sabía qué había pasado porque no tenía ni idea. No es que a mí se me rompió la fuente así, ¡buah! Y Un sabes, ejemplo. entonces era como que yo dije, no, pero es que no sé, me sentí irresponsable, dije, oye, debería haberlo sabido, pero en realidad pueden pasar estas cosas y pasan. Y claro, Son cosas que vas descubriendo también. exacto, o sea, tú crees que todo tiene una forma de ser y al final cuando vas descubriendo dices, pues no. Y claro, cuando me dijeron, pues entras ya porque te vamos a preparar, te vamos a inducir el parto, Víctor, que estaba esperando fuera, le dijeron, tú no puedes entrar, porque claro, era COVID, y le dijeron, tenemos que hacerte la prueba para ver si sales negativo, y si sales negativo puedes entrar con ella. Pero como era diciembre y era el pico, aquí en España fue el pico otra vez en diciembre, la prueba tardó en dársela el resultado como 3 horas. O sea que yo estuve allí como 3 horas sola, que yo decía, no sé, voy a parir en cualquier momento y Víctor no viene, no llega, estaba súper nerviosa y me asusté muchísimo, la verdad. Duró mucho, pero al final no hubo desgarro, todo fue bien. Me puse la epidural porque las contracciones fueron brutales, brutales, y yo no quería, pero bueno, a la hora de la hora te haces lo que Claro, sea por toca curar ya. el dolor. Te juro, toca, porque es que... Y bueno, al final fue así. Alejandro nació súper bien, pero el miedo de toda madre primeriza, porque es eso, o sea, no sabes lo que es un parto, o sea, dices, wow, un niño va a salir de mí, ¿cómo va a ser eso? O sea, tenía muchísimo miedo, la verdad es que tenía muchísimo miedo, pero todo bien, felizmente al final todo bien y bueno, así es, pero es una odisea, es durísimo. La verdad que sea vaginal, sea cesárea, o sea, las mujeres somos súper valientes, de verdad, porque el cuerpo sufre muchísimo. Antes y después. O sea, La recuperación, imagínate. Yo di a luz antes que Carolina, y me dijo pero que fue 2 semanas horrible. antes solo. Entonces, dime cómo se siente, No. dime que no sé qué. Traumada quedó. Le decía, es como estar en Y el infierno. ella, es No, 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 no sabes lo que es, no horrible. sé. Y yo, Carolina me había pillado en mi momento de no voy a tener filtros con esta mujer porque, o sea, estoy sufriendo y le voy a decir todo el sufrimiento que es. Pero es muy duro, pero wow, o sea, yo miro hacia atrás y digo, o sea, increíble, increíble lo que es el cuerpo humano, tanto por una como por otra, porque la cesárea también es durísima la recuperación. Cuando te Y pones es una epidural. cirugía que las mujeres, claro, imagínate, la recuperación, más tener a tu bebé, que se te junta todo, la lactancia, la no sé el no qué. poder moverte. Hasta llorar duele. Sí, ay No, no. es de verdad, es así, pero bueno, es lo que toca. Yo, sinceramente, fue horrible. Sí, sí, o sea, creo que ese es uno de los motivos por los cuales no tengo ganas de tener otro hijo. En verdad, yo sí lo pasé terrible. Al comienzo todo era... no parecía que iba a ser tan malo para mí. Yo me imagino que hay gente que la ha pasado mucho peor, pero para mí fue el momento más difícil, creo que de mi vida. Yo me acuerdo que esa tarde, gracias a Dios, que Johnny tuvo día libre ese día. Y salimos a almorzar, nos fuimos a comer. Me acuerdo que yo quería comer comida peruana, nos fuimos a comer comida peruana. Pedí una cantidad de cosas y cuando llegaron las cosas yo le decía, no, no, ya no quiero nada, me duele un poco el estómago, me duele el estómago. Y él me decía, bueno, qué raro, X. Yo le dije, empaca todo y vámonos para la casa.
Y yo estaba así, como que me dolía la barriga, le decía, me duele la barriga, vamos a parar aquí a comprar porque me hacía falta, yo, la más preparada, me hacía falta todavía mi maleta. Había hecho la maleta de la bebé, más no la mía. Y yo dije, déjame parar aquí que quiero comprarme una bata, porque me habían dicho que en el hospital hacía muchísimo frío. Y dije, voy a comprarme una bata para ir metiéndola en la maleta y todo. Yo todavía tenía fecha de parto como una semana después por ahí. Y como no había tenido ni contracciones, o sea, no, estuve súper tranquila. Me acuerdo que me compré la bata, me llegué a la casa, me sentía mal, me quedé dormida un rato y luego como que tenía ganas de hacer pipí y fui a hacer pipí. Y yo estaba haciendo pipí de lo más tranquila. Y luego como que cuando tú ya paras de hacer pipí, pues ya tú sabes cuándo paraste de hacer pipí, pero yo seguía y yo decía como que qué raro. Ni por aquí se me pasaba y yo decía, y me acuerdo que tenía el Qué teléfono eterno era. y llamé a mi mamá y le digo, ay mamá, estoy haciendo pipí pero no puedo parar. Y mi mamá, ¿qué? Y yo, sí, no paro. Y mi mamá, se te rompió la fuente. Y yo, no, yo me imaginaba eso de que se te rompió la fuente como en las películas, que era como que hay agua por todos lados, ¿no? Y yo, no, más, solo es que no puedo parar de hacer pipí. Y me dijo, a ver, párate. Y yo, no, nada, seguía. Y me decía, no, que se te rompió la fuente. Y yo, ok, colgué y de ahí entré en pánico y dije, no puede ser posible. Y yo seguía y yo dije, no, no tengo nada listo, falta mi maleta. O sea, estaba así en shock. Me acuerdo que me estaba haciendo hasta una sopa en la casa porque como no había comido nada, tenía hambre, pero me dolía el estómago. Dije, me voy a hacer una sopita. Que dicho y hecho, la sopa se quedó ahí hasta que yo regresé del hospital con la bebé, ella. Entonces, yo le dije a Johnny como que, bueno, me voy a arreglar, me voy a cambiar, agarramos las cosas y nos vamos para el hospital. No me dolía nada hasta ese entonces. Y yo me acuerdo que el doctor me había dicho, desde que se te rompe la fuente, tú tienes tiempo. O sea, si quieres, puedes como que agarrar tus cosas, bañarte, venir con calma, si no tienes dolor. Y yo dije, bueno, Me metí a bañar, me metí a bañar y seguía. Y yo, ay, no, me tengo que ir. Nos montamos en el carro con todas las cosas. Yo estaba, pero... O sea, era como que decía, no, no puede ser. Yo quiero llegar al hospital y que me digan, no, es solo que te estás haciendo pipí, no pasó nada. Y llegué y empezó la odisea, porque me sentaron en una silla de ruedas, yo estaba súper incómoda porque yo seguía botando líquido. Y yo les decía como que estoy toda mojada, o sea, y me decían, no, no te preocupes, y me sentaron frente a un escritorio para llenar papeleo. Y yo, ¿qué? Yo no quiero llenar papeleo, métanme a una habitación, como que... ¿qué? Y se llevaron a Johnny, porque era época de COVID, se llevaron a Johnny para hacerle la prueba, para hacer todo esto. Y las enfermeras me hablan en inglés. Yo en ese momento no, o sea, mi cerebro era como que no entiendo nada. No sabía ni mi número de seguro, no sabía nada. Yo decía como que solo necesito que me digan si voy a parir o no. Me llevaron a hacerme el tacto y me dijeron, no, todavía tienes 2 de dilatación, te vamos a mandar a la casa. Y yo, no hay manera que yo me vaya a mi casa. Olvídense, me quedaré aquí en el parqueo si quieren, pero yo no me voy a mi casa. No me voy a ir a mi casa. Y la doctora me dijo, ok. Y ahí en ese momento que me dijeron que me iban a mandar para la casa, me empezaron unos dolores. Y ella me decía, no, 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 ok, no te vamos a mandar a tu casa, te vamos a mandar a un cuarto. Y yo, ya, pero mi esposo, ¿cuándo lo van a pasar? Porque yo decía, ahorita yo doy a luz, yo no tenía ni por aquí idea que eso iba a demorar. Pues yo dije, ahorita doy a luz, mi esposo no está aquí, estaba súper nerviosa, ¿para qué? Y mi mamá reventándome el teléfono, mi tía reventándome el teléfono, todo el mundo y yo como que, no sé, o sea, no sabía nada. Yo estaba hasta que me metieron a una habitación, dejaron entrar a Johnny, y ahí empezó la odisea, porque tuve 25 horas de labor de parto. No di a luz hasta un día después. Fue terrible. O sea, Wow. me llenaron de un montón de las cosas que te ponen y a monitorearme. Entonces de ahí hubo un momento que tuve el peor trauma porque yo estaba echada, me pusieron una pelota gigante para poder dilatar más y todo y como que como estaba echada dormida se movieron los que te ponen las cosas para monitorearla, se me movieron y empezó a sonar la máquina, empezó a pitar la máquina como si hubiera pasado algo y yo como que, ¿qué pasó? Y entraron las enfermeras, me movían como si yo fuera un saco de papas y yo como que, ¿qué pasó? Ah, no, nada, solo se despegaron y ya no se sentía el latido del niño. Yo solo quería dar a luz. Al final nada, me pusieron la epidural ya, eh, nació la bebé por natural, eso fue horrible. Fue horrible realmente. Yo quería que sea cesárea también, pero aquí no te dejan que sea cesárea hasta que sea emergencia. Desde el día 1 yo pregunté y dije, ay, ¿puede ser cesárea? Y me dijeron, no. Y agradece que no es cesárea, porque si es cesárea es porque estás a punto de morir o el bebé está a punto de morir. Y yo, ok. No dije más nunca nada de la... Yo no dije nada más de la cesárea. Yo dije, ok. Y ya nació la bebé, mi esposo se desmayó. Eso fue todo, o sea, ese día fue caótico.
Y lo peor vino después, porque después de que nació la bebé, a mí mi presión voló, casi me da preeclampsia, me quitaron a la bebé, estuve súper mal, me dieron una medicina para la preeclampsia que reaccioné mal al magnesio, me puse peor, literal, el primer día de la bebé se la pasó con su papá, yo no pude ni darle pecho, me acuerdo que de ahí llegó bueno, como es ella la matrona, la que se encarga de todo esto de la lactancia y todo eso, y me decía como que tienes que tratar, y yo estaba volando en fiebre y yo le decía, no puedo con mi vida, o sea, la bebé tampoco quería pegarse, yo estaba hirviendo, la bebé sudaba, o sea, era una cosa terrible. Y ya, al final me dijeron, la bebé se puede ir a la casa, pero tú no. Y ya le dieron de alta a la bebé, menos mal no se fue, mi esposo dijo, no hay manera que yo me vaya solo con ella, nos quedamos aquí hasta que... Y ya luego cuando salí del hospital, me dolía hasta el pelo, a mí me cosieron, porque primero el doctor dijo, no, no va a pasar nada, porque aquí como que tiene un nombre, Cicely, eso tiene un nombre, La cuando te cortan episiotomía. para... Eso. Ya, el doctor me dijo, no, que la bebé es chiquita, sí va a salir súper bien. Y luego que la bebé nació, solo vi al doctor cosiéndome. Y yo como que, ¿qué está haciendo? Y lo veo con sus hijos, te rompiste un poquito. 6 puntos me pusieron, 6 puntos. Yo no me podía ni Ah, sentar. Au. Fue terrible, horrible. qué miedo. Y ya, fue traumático, no quiero tener otro hijo, muchas gracias, a menos que me lo traiga la cigüeña y me lo deje aquí. Pero sí, esperemos que si en algún momento tengo otro hijo no sea tan traumático. Y luego que ya lograron como que ya pasar ese momento, para algunas más traumática que para otras, pero lo lograron pasar y ya tenían como que a su baby y todo, el posparto. O sea, ¿cómo fue el posparto? Porque mucho se habla como que duermes poco, que ya no vuelves a estar sola otra vez, el tema de la lactancia. En su caso, ¿cómo fue su experiencia de posparto? A ver, para mí el posparto sí fue duro, porque a pesar de que estaba acá en Perú, o sea, mi mamá, creo que sí saben, mi mamá siempre trabaja en provincia ya, y Ujú. no estaba conmigo, yo estaba con un recién nacido, y lo que más me dio, creo que lo que más sufrí, aparte de, bueno, fue el sueño, me rendía, fue como que también se me activó un sensor. Mira, estábamos tan cansados, porque yo sí le he dado pecho a mi hijo. Gracias a Dios le he dado hasta los 2 años y 8 meses ya, porque por el tema del COVID también me dio miedo. Y bueno, yo le daba leche y me acuerdo que estaba tan cansada que tenía a mi bebé en brazos y lo mecía y decía, pero la leche, la leche. Y no me daba cuenta que la leche era mi teta, estaba sonámbula. Después otra anécdota que tengo es cuando del cansancio, mi esposo y yo, oye, Diego agarró a mi hijo de almohada. Estaba cansado y el bebito lo hacíamos dormir ahí tipo colecho, ¿no? Y, y no sé cómo abro el ojo, instinto de madre, no sé qué sé yo. Abro mi ojo y veo la cabezota de mi esposo encima de la barriguita de mi hijo. ¿Entiendes? De un recién nacido. Y yo, oye, grité, Diego, ¿qué pasa? Y ni siquiera me podía mover bien porque el posparto, al menos en cesárea, yo sí, hasta ahora creo que tengo estragos. Cuando quiero hacer mis abdominales o algo, siento un dolor ahí intenso. O sea, no es una recuperación fácil. Incluso si quería tener otros hijos, pues tenía que esperar un tiempo, ¿no? Pero otra cosa que recuerdo que sí me dolió un poco de mi posparto fue que yo sí, fue un, cambié por completo mi forma de ser. Y el que la sufrió fue mi perrito. Yo tenía una mascota, mi Ramón, que incluso sigue aquí conmigo, pero ahora vive con mi tío, porque él tiene un espacio más grande, ¿no? Allá en provincia. Yo no toleraba a mi perrito cerca, o sea, él estaba acostumbrado a dormir conmigo en mi cama, ¿ya? Y cuando yo llegué a casa con un bebé, se transformó. Cicely ya no era Cicely, era la, ¿cómo explicarlo? La loca, la obsesiva de la limpieza, con la obsesión. Yo no podía, yo creo que el posparto lo pasó más Dios mío, mi Ramón empezó a caerse, se le empezó a caer el cabello, el pelaje, estábamos mal. Él no soportaba el nuevo integrante y yo no me pude adaptar con mi perrito y con el bebé de un momento a otro. Para mí fue eso lo más chocante. Pasar de ser todo normal a ya quiero todo pulcro para mi hijo, nadie se acerque, no respire cerca de él, no besos, no nada, así. Pero también sentía que quizás no sé cómo habrán sentido ustedes, pero yo pensaba que la vida quedaba ahí. O sea, ya, acá estaba la vida, mi esposo se va a trabajar, yo me quedo acá con mi bebé y solo hago eso. Y eso era lo que me deprimía.
Pasaron unos meses y todo fue volviendo a la normalidad y volví a ser yo, ¿no? Pero el primer tiempo sí sentía que solo era una vaca lechera, ¿no? Lo disfrutaba, pero todo el día era, mi labor era ser madre y estar ahí solo con mi hijo, más nada. Y eso creo que también merma en el cerebro. Como que no sabes, estás ansiosa con qué va a pasar más adelante, que no disfrutas el ahora. Sí. Pero bueno, todo se supera. Realmente es lo que dice Giseli. Te sientes que solamente puedes hacer eso, haces eso y toda tu vida se enfoca en cuidar un bebé y en dar de lactar o cuidarlo. En mi caso, yo también di de lactar y para mí la lactancia fue terrible. O sea, a mí me dolió, me dio mastitis, no me bajaba la leche, mi hijo tenía hambre todo el día, yo me sentaba, o sea, yo buscaba en los foros si podía ser posible que de verdad estuviese sentada 6 7 horas dándole de lactar y sí, o sea, encontraba otras historias más tristes y decía, bueno, no es tan grave lo mío, hay gente sufriendo como yo, porque te juro, te sientes tan única, porque cada maternidad es tan diferente, tan única, cada niño es tan diferente. Mi hijo no dormía, mi hijo ha empezado a dormir a los 2 años y medio toda la noche, pero yo me he tirado 2 años y medio levantándome cada 3 4 horas, que yo estaba desquiciada. O sea, me desquicié, porque te falta el sueño, te falta el ocio, te faltan tus amigos, te falta tu familia. Y te das cuenta que es demasiado, te das cuenta que, ok, tú pensabas que iba a ser cambiar pañales, dar leche y ahí se quedaba todo, pero no. Es todo el día, 100%, ducharte, o sea, cambiarte, peinarte, arreglarte. Tú ya no te ves bien, o sea, dices, ¿y dónde está mi pareja? Porque no le he dedicado nada de tiempo a mi pareja, porque no lo quieres ni ver tampoco. Porque nada de lo que hace está bien, porque él tampoco sabe, o sea, él también está en un proceso de aprendizaje que las mujeres, o por lo menos yo, como que no lo toleraba. Yo quería que él ya supiera hacer las cosas, ¿no? Porque me sentía tan abrumada por todo que era como que, o sea, decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mira, de hecho me acuerdo que la primera vez que bañamos a Alejandro, que fue en esas bañeritas de bebés, y a Víctor se le resbaló, pero nada, un segundo. Se ahogó, pero un segundo. Me muero. Lo sacó, pero enseguida. Y yo, o sea, yo era como, o sea, un animal, o sea, una bestia. Cogí, o sea, lo cogí al bebé y empecé a pegarle. Pensé que iba a decir lo cogí a Víctor. Lo ve. Y luego, Víctor, te odio, ¿qué haces? Vas a matar a mi hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo estaba como que, yo decía, ¿cómo puede ser tan imbécil de que se le ha caído el bebé en la bañera? Pero, o sea, yo en ese momento Pobre Víctor. lo veo hacia atrás y digo, o sea, fue que se le resbaló nada, porque es que es tan pequeño y tan delicado. Claro. Que claro, pero yo en ese momento habían ahogado a mi hijo y casi se me muere, o sea, es que es así, estás con todos los sentimientos así, ten en cuenta que era COVID y yo no quería que, no, además que nadie podía venir porque la gente no podía salir a la calle, pero también me daba miedo que alguien lo contagiase de algo, o sea, yo decía, y me pasó que yo me aferré mucho a la lactancia porque estaba en ese momento de que la lactancia es mucho mejor para crearle defensas por si se contagia. Entonces yo me rehusaba a apoyarme en fórmula, por ejemplo, que ahora con mi segundo hijo no repetiría ese error de ser tan drástica en todas mis decisiones, ¿no? Porque creo que la maternidad puede tener un punto de equilibrio que te da la experiencia, obviamente. Como madres primerizas no tenemos nada que reclamarnos porque es normal que tú aprendas, que tú sufras, que tú te martirices, que tú digas, "Ay, todo es radical, todo es absoluto, negro o blanco", pero no, o sea, yo ya me he dado cuenta que tenemos que aprender también a ponernos en un sitio que sea un sitio de cálido para la madre, ¿me entiendes? Cálido para tú en tu nueva versión, dedicarte tu tiempo, poder ducharte. O sea, yo me acuerdo que me agobiaba tanto que como mi hijo no quería estar con su papá recién nacido, solo quería conmigo, yo, o sea, a veces ni me duchaba por no dejarlo llorar 10 minutos, ¿me entiendes? Que me ducho en 10 minutos. Entonces son pequeñas cosas que te dan bienestar. Y la mamá creo que es esencial que estemos bien, que nos cuidemos, que cuidemos de la pareja, pero bueno, eso lo tienes que aprender sí o sí cuando tienes tu primer hijo, es normal cometer todas esas errores, no, pero experiencias que te ayuden a luego decir, bueno, no era tan grave como pensaba, ¿no? Sí, pero en ese momento uno dice es lo peor. Y que no acaba, ¿no? Sí, no, para mí también el posparto fue súper complicado porque a mí ya nunca se quiso pegar al pecho. Y yo sufría muchísimo, me acuerdo perfecto, tengo un recuerdo clarísimo de que yo estaba en la sala, tenía una mecedora con la bebé y ya estaba amaneciendo y yo estaba así como que por favor, pégate, trataba de mil maneras, hablé con mil personas y todo y era como que
no es que no tenía hambre, ella le gustaba la fórmula. Le gustaba la fórmula que le habían dado, fue lo primero que le dieron apenas nació porque yo me puse mal. Entonces ella se pegaba un ratito, pero más que nada jugaba. Yo sabía que ella no estaba comiendo, o sea, no se alimentaba. Y yo sufría, yo lloraba y decía como que en qué estoy fallando, por qué no te quieres pegar, por qué no me quieres. Y yo le decía a Johnny como que es que no me quiere a mí, ella no me quiere a mí porque primero tomó fórmula, que fue mi error. Y me martirizaba y yo decía como que no, es mi culpa. Y entonces yo veía que desde el otro lado de la historia, Marisabel, o sea, sufría con la lactancia, pero le iba bien, o sea, Alejandro sí se pegaba y todo. Yo decía como que no entiendo por qué a mí no, yo iba al doctor, y el doctor me decía como que tienes que relajarte, porque tú estás muy estresada y se lo estás transmitiendo. Y me dijo, si ella quiere fórmula y tú puedes darle la fórmula, está a tu alcance, dásela. Me decía, no sufras, peor es que tú te estés martirizando. Y dicho y hecho, como que yo sí me la pegaba un rato, pero sus comidas era, o sea, las comidas que yo tenía que darles era la fórmula, la fórmula, la fórmula. Y me la pegaba, hicimos una conexión súper fuerte, o sea, es algo que es increíble. Cuando a mí me la dieron y me dijeron, ya, te puedes ir a casa, y yo estaba así con un recién nacido, que mi hija era diminuta, era como que, ajá, ¿y ahora qué? O sea, ¿en qué momento llega la enfermera a ayudarme? ¿En qué momento llega la enfermera a decirme, no, ponla así de costadito, ¿no? Que y yo estaba como que... Y peor, el día que mi esposo ya se tuvo que regresar a trabajar y yo quedarme sola en la casa, yo le decía como que no voy a poder. Me decía, tú sí puedes, o sea, pudiste tenerla 9 meses en tu barriga, pudiste dar a luz, tú puedes quedarte con ella, es tu hija, y yo no. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si me quedo dormida? ¿Y si se me cae? Y me decía, no, tranquila. El primer día que yo me quedé sola en la casa, me acuerdo que ni en la cama me quise echar, me quedé en el sofá así con la bebé, y era como que, capaz que pasan las horas, pero fue súper como que, súper traumante al comienzo, fue súper difícil. Mi hija, gracias a Dios, dormía increíble, o sea, ella nunca me dio problema. A mí me daba una pena cada vez que Isabel me decía, no duermo, y yo, ay, yo sí duermo. Pero es un balance, pues, porque mi hija dormía, pero me hacía sufrir tanto con el tema de la lactancia. Y yo decía, ves que todo es tan diferente con los niños. Y yo Sí. me acuerdo de una anécdota que el doctor me había dicho, ella duerme muy bien y todo, pero está chiquita. Y no es que estaba baja de su peso, pero mi hija nació pequeñita. Entonces me dijo, tienes que despertarla sí o sí cada 2 horas para darle leche. Me decía, pon tu alarma sí o sí porque se le puede bajar el azúcar. Y literal el doctor me dijo, se puede Sí. morir. A mí me dijo eso y en mi cabeza solo se quedó él, se puede morir, se puede morir, se puede morir. Yo ponía mis alarmas, nosotros nos acostábamos, ponía mis alarmas, yo hice colecho, me despertaba, le daba la leche. Había veces que yo tenía que levantarla porque ella quería seguir durmiendo. Hasta que un día me acuerdo que mi esposo trabajó, yo estaba súper cansada, la bebé había tenido, nunca tuvo problemas de reflujo ni nada de eso, pero había estado súper fastidiada. Y yo no había dormido, casi nunca dormía. Ella dormía, pero yo me quedaba así como que mirándola, pues. Y me acuerdo que me levanté, así, no había sonado mi alarma, y cuando me di cuenta habían pasado como 5 horas y me había pasado las 2 horas que tenía que darle de comer. Y yo dije, no, o sea, en mi cabeza fue como que se murió. O sea, ya, o sea, ya. Y yo estaba así como que, la levanté así. Y mi hija me miraba así como que, ¿qué te pasa? Y yo levantaba a Johnny y le decía como que, somos unos irresponsables. ¿Cómo no pudimos hacerle caso a la alarma? Y él me decía como que, tranquila, no pasó nada. Yo llamé al doctor y le dije, me pasé 3 horas de su comida. El doctor está bien. Y yo, sí, ok, no hay problema, tranquila. Y yo la miraba así como que, pero está bien. Y yo decía, en cualquier momento parpadea y se va a morir. O sea, yo era una cosa que estaba tan traumada y decía, no puede ser, no tiene ni 2 semanas conmigo y ya se murió. Pero no, yo estaba, olvídate, yo me desquicié con ese tema. De ahí ya también fue súper complicado porque yo siento que tienes que estar bien en todos los ámbitos, o sea, tienes que tú de estar bien con la gente con la que te rodeas. Tuve muchos problemas con Johnny, nosotros hubo un tiempo que nos separamos, entonces era como que me la pasé los primeros 2 meses de mi hija, yo lloraba porque no sabía qué hacer, lloraba porque me sentía sola, lloraba porque ella no quería el pecho, yo lloraba por todo. Ella no lloraba, o sea, imagínate, yo decía como que, ¿por qué no lloras si los recién nacidos lloran? Y yo hasta el doctor le decía, ¿pero por qué no llora? Y me decía, porque está tranquila, se siente bien, o sea, no todos los bebés lloran todo el día. Y yo era como que, ¿qué estoy haciendo mal? Eso es porque yo no sé, porque nunca atendí a otro bebé, porque nunca estuve, no averigüé más, no hice esto, no estudié, o sea, yo era una cosa que me eché toda la culpa encima.
Ya cuando pasaron los meses y todo fue tomando su lugar, yo necesitaba volver a trabajar. No tanto por lo económico, gracias a Dios, a Johnny le iba bien en el trabajo, pero yo llegó un punto en el que dije, necesito salir así sean unas horas de esto que me estoy, porque me estaba volviendo loca. O sea, necesito como que ver otras caras, hacer otra cosa, sentirme útil. Yo siempre he trabajado, o sea, desde que acabé el colegio trabajé. Mm. Entonces yo decía como que siento que no estoy haciendo nada, pero al final, ahora, me doy cuenta que estaba criando a un bebé, o sea, estaba con un recién nacido, estaba haciendo tremendo trabajo que no, yo misma no me lo valoraba. Me acuerdo que volví a trabajar como que unas horitas y cuando Johnny tenía libre y él se quedaba un rato con la bebé, pero de ahí estaba en el trabajo y era como que decía, ¿por qué dejé a la bebé? ¿Qué me pasa? O sea, ¿por qué quiero estar sola si ya tengo a mi bebé? Es mi responsabilidad. Qué mala madre. Yo decía, o sea, me desquicié. Sinceramente, fue súper complicado. Ya cuando pasaron los meses, cuando la bebé empezó a comer, todo fue mucho más fácil. Ella ya Amelia se acopló mucho a mi vida, o sea, gracias a Dios ella era como que yo quiero ir al supermercado, ella se montaba conmigo, nos íbamos al supermercado, ella no hacía problema, yo me quería ir a un restaurante a comer, ella conmigo tranquila en el coche, cuando empezó a comer se sentaba, o sea, nunca fue así un bebé que no te deja hacer nada, porque yo sé que hay bebés que sí son súper mi rutina, mi casa, mi mamá, no quiero ver a nadie más, no quiero que nadie más me toque. Ella sí era como que veía a alguien, los brazos. Pero sí, o sea, el comienzo fue súper difícil y de ahí poco a poco todo fue tomando su lugar. Yo volví a trabajar, mi mamá pudo venir, mi vida se arregló y ya. Son cosas que cuando si en algún momento tengo otro bebé sé que ya no repetiría algunas cosas, pues. Más que nada, eso es Ujú. esa culpa que yo misma me cargué encima. Claro. Y en este proceso, como ustedes dicen, de aprendizaje, evidentemente hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero a veces la gente habla mucho, ¿no? La gente opina demasiado sobre cómo debería ser la maternidad perfecta, la maternidad ideal. Y ahora más, incluso con tanta información, con TikTok, con Instagram, mil videos sobre, no sé, crianza respetuosa o el tema de la alimentación, creo que es BLW, que le dan a los bebés trozos más grandes o esta coyuntura del arnés para los bebés que van de tu mano como una suerte de correa y la gente se escandaliza y bueno, en fin, hay miles de opiniones, se respetan, pero cada mamá hace lo mejor que puede y desde su mejor intención, ¿no? Pero ahora también con esta ola de información y muchas veces de críticas por parte de una sociedad que juzga lo que es y lo que no es una buena maternidad. Y a veces no solamente desde la sociedad, sino también desde la propia familia, ¿no? Evidentemente no lo hacen con mala intención, pero hay una línea muy fina entre lo que es dar un consejo y ser intrusivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidian ustedes con este factor social y a veces familiar, si es que es el caso, sobre cómo debería ser la maternidad correcta? Bueno, yo creo que te juzgan qué tanto tú te expones, ¿no? Digo, en redes sociales. En el tema de mi familia, pues sí, nunca vas a evitar que las personas hablen. Siempre van a hablar o criticar o ya sea querer dar un consejo, pero a veces no saben si son destructivos y nada constructivos, ¿no? Por mi lado, sí, yo creo que como dices, es una avalancha de información que sí te sirve porque es una superventaja tener esta información al alcance de tu mano, ¿no? Poder abrir el celular y saber qué está bien y qué no está bien. Pero, pero también creo que juega en contra porque no siempre la información que encuentras está, ¿cómo te digo? O sea, no viene de una fuente confiable, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando le hice la sesión de recién nacido a mi hijo, las críticas que tuve por parte de las personas mayores, más que nada, mi mamá y eso que me acompañó, y mi suegra, la mamá de Diego, que no sé si viste que en el newborn los agarran a los bebitos y como que Los atan. no sé, como los enmomian, ¿ya? Parecen unas momias así. Mm. Oh, Los enmomian. la foto dio vuelta en toda mi familia, que cómo le has hecho eso al bebé, que por qué el bebé está tan apretado, que sus bracitos, que se le puedes deformar la pierna. Yo, pero es una Lo foto, o sea, dislocaste.
Literal, incluso antes yo de hacer eso, uno como mamá nunca va a querer hacerle daño a su hijo, ¿no? Se informa, Ujú, como, obvio. como tú puedes, ¿no? Yo sabía que habían ciertos días en que tú podías hacer esa sesión porque los niños, los recién nacidos, perdón, son flexibles hasta la séptima, octava semana, perdón, octavo día, ¿no? Porque no podía pasar más del tiempo. Me acuerdo que la sesión la tuve a los 5 días nada más. O sea, súper temprano. Nadie quería que salga. Y críticas hay por montón. Después, del fular, que no se puede usar. Bueno, eso sí está comprobado. No te deberías usar canguro, debías usar fular. Yo me acuerdo que daba de lactar con el fular. Y me ponía a barrer y daba de lactar. O hacía mis cosas con el fular y mi hijo ahí. Pero sí, hay muchas, a ver, lo de la crianza respetuosa, lo comparto, o sea, sí me parece que, o sea, un niño debe tener el respeto que tiene un adulto, ¿no? Pero siempre manteniéndole un orden, ¿no? O sea, no lo puedes tener tampoco sin, ¿cómo te digo? Sin reglas, ¿no? O sea, alguien que crece sin reglas no va a triunfar ni siquiera en la vida, o sea, en la vida ni siquiera va a poder seguir las reglas normales que tienes, ¿no? Del día a día. Pero creo que siempre uno debe hacer lo que crea que es mejor para su hijo, ¿no? Y informarse, no dejarse llevar solo que porque el pediatra me dijo esto, que el papito me dijo esto, porque no, sino tú tienes que sacar tus propias conclusiones para que puedas darle lo mejor a tu hijo. Si no vas a ser repetitiva y no, porque puede ser lo que a tu hijo le sienta bien, al mío no, ¿entiendes? Entonces siempre se necesita ayuda y estar en constante aprendizaje, ¿no? Eso. Sí, yo también creo que ahora mismo es lo que tú dices, tantísima información. Si no la sabes filtrar bien, realmente es caótico para uno, para su cabeza y para tomar tus decisiones. Es como que dices, wow, es que han dicho tantas cosas, han dicho esto sí, esto no, carga a tu bebé, no, no cargues a tu bebé, haz colecho, no, no hagas colecho porque entonces nunca va a dormir. Y creo que lamentablemente eso sí contamina a todas las que somos madres primerizas. Por lo menos en esos primeros meses de vida estás completamente contaminada. ¿Por qué? Porque estás sensible, estás vulnerable, has leído muchas cosas, te dicen muchas cosas. O sea, a mí me han llegado a decir la enfermera que yo no tenía leche porque no tomaba agua. Y me dijo, tómate estos litros de agua al día y te va a salir la leche y no sé qué. Y esa enfermera a lo mejor no vio más allá de mí, o sea, más allá del bebé, digamos, ¿no? O sea, no vio a la madre preocupada que a lo mejor necesitaba otro tipo de consejo, otro tipo de ayuda en ese momento. Entonces creo que es un proceso también de crecimiento personal, que una se va empoderando y una va aceptando sus propias decisiones y las vas defendiendo, porque al final te tienes tú que convencer de que lo que estás haciendo es correcto. Y eso es un aprendizaje, o sea, al principio obviamente vas a dudar de todo y todo, las ideas que te dicen, todo se te mete en la cabeza, todo es esto por lo otro, o esto, haz esto, no hagas esto. Y es cierto, por ejemplo, en mi caso no tuve nada de mi familia porque mi familia no estaba aquí. Entonces, claro, el poco contacto que había era muy positivo porque o sea, no se metían en esos temas. Pero sí, yo como me informaba tanto por internet, me informaba tanto con la enfermera, con el pediatra, con no sé qué, igualmente estaba contaminada de alguna manera. Hasta que al final dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea mejor para mí y para mi hijo como es mi hijo. O sea, y como soy yo. Yo no soy igual que todas las personas. Mis necesidades no son igual que la de Ciseli y la de Carolina. Las necesidades de mi hijo no son iguales que las de otros niños. Entonces, vas conociendo a tu hijo, te vas conociendo a ti como madre, te vas respetando a ti como eras antes de ser madre, porque no puedes abandonar eso que eras. O sea, tienes que seguir pues defendiendo eso también que a ti te gustaba hacer, cómo te gustaba hacer, cómo querías hacerlo, cuál era tu ilusión, ¿no? Entonces creo que es eso. Y lo que le falta pues al mundo actual es respeto y mucho consejo desde el amor. Porque a veces solo damos consejos desde la disciplina, desde, ay, el orden, no, no me interesa cómo seas tú, yo te estoy dando un consejo y así tiene que ser. Entonces hay que mirar, por ejemplo, si yo tengo una amiga y le tengo que aconsejar y me dice, no, pero ¿cómo lo hiciste tú? Y le digo, no, no, no. Le digo, es que yo lo hice de esta manera porque estas eran mis circunstancias. Tú hazlo, ¿sabes cuál es la mejor manera? Conoce a tu hijo y lo que tu hijo necesite, dáselo, bajo tu responsabilidad, que yo sé, no hay ninguna madre pues que vaya a hacer algo así como si se le dice, no voy a llevarle a tomar una foto y no voy a investigar.
claro, duele porque al final tú has estado investigando cuándo hacerle la foto, cómo hacerle la foto, y luego la gente simplemente viene en un minuto y te dice, oye, esto no está bien. Entonces, creo que una se tiene que volver súper fuerte, se tiene que volver, se tienen que empoderar en ese sentido, en su maternidad y en la crianza con sus hijos. Y lo demás, pues tomarlo de la mejor manera y volvernos más fuertes, o sea, hacer como una barrera, ¿no? Mira, esto es lo que yo y la forma en la que yo voy a criar, la forma en la que yo voy a llevar mi maternidad, mi familia, y esto es lo que está afuera, que al final, si tú quieres, te expones y si no, no. Pero eso se va aprendiendo con el tiempo. Claro. Sí, no, sí, en verdad yo creo que también hay una gran diferencia entre la gente que te quiere dar como que un consejo desde el amor, un consejo desde quiero decirte esto para que como que desde mi corazón, no como una crítica, porque hay muchísima gente que lo que quiere es simplemente criticar, y más cuando se trata de niños, o sea, a mí me criticaron mucho que yo salía mucho con mi hija, yo seguía haciendo mis cosas, o sea, tampoco es que te decía que me iba a ir a la discoteca con mi hija, ¿no? Pero Ujú. no sé, yo me juntaba con mis amigos, nosotros nos juntábamos mucho a ir a restaurantes a comer y yo me la llevaba conmigo porque ella era una niña muy tranquila, no era que no me la voy a llevar si sé que ella iba a estar llorando todo el día y yo iba a estar parada dando vueltas por todo el restaurante, o sea, yo sabía que ella era bien tranquila, yo le daba su leche y ya. Y la gente me decía, "No, que por qué tú no puedes dejar de hacer tu vida y quieres seguir haciendo tus cosas." Y yo, porque también tengo que seguir con mi vida, o sea, hasta lo que puedo. Claramente uno pensando como madre, te estoy diciendo, no me la voy a llevar a la discoteca a las 4 de la mañana, pero mientras que yo pueda ella incluirla en mi rutina, vamos a poder armar una rutina las dos juntas y tú sabes, ir bien ella, ir bien yo, porque luego yo voy a estar en casa deprimida, culpándome o culpándome a ella, o culpándola a ella de que no tengo una vida más allá. Y la gente me criticaba mucho, la gente criticaba mucho también el tema de la lactancia, de que yo no le di de lactar, de que yo le daba fórmula, que la lactancia es súper importante, que yo sé que la lactancia es súper importante. A mí hasta ahora me duele no haberle podido dar una lactancia más prolongada, pero no se pudo. O sea, ¿qué iba a hacer yo? ¿Hacerla pasar hambre? No. Si no, nunca conectamos en esa, ella nunca conectó con mi pecho, no puedo, no, ya no podía hacer más nada. Gracias a Dios, yo Claro. tenía la posibilidad de poderle comprar unas buenas fórmulas, de poderle dar, tú sabes, un buen alimento. Pero aún así, la gente nunca se iba a poner en mi lugar. La gente me decía como que tú tienes que seguir Siempre critican. intentándolo. Tú tienes que seguir. Eso es que tú no estás poniendo tu 100. Y yo, ¿cómo tú no sabes? Tú no sabes cómo yo estoy llorando por la noche sola en una silla con un recién nacido que solo me mira como que diciéndome, ¿por qué lloras? O sea, solo dame mi fórmula y ya. Entonces, sí, los comentarios van por todos lados por el tema de la alimentación. Cuando yo empecé con lo de la alimentación complementaria, con lo de las comidas. Yo le daba como que un mixto, era como que también le daba de probar papillas, también le daba, decía, vamos a ver qué me funciona, porque al final no es una regla, no es que tiene que ser así. Yo traté muchas cosas para ver qué me funcionaba con ella. Me funcionó lo de darle la comida sólida y gracias a Dios mi hija ahora come súper bien, come lo mismo que yo. Pero hubieron críticas que me decían, no, que hasta los 2 años tú tienes que darle la comida sin sal, tú tienes que darle solo papillas, solo verduras, no mezclarle. Pero yo también me informé, yo también pasé noches leyendo, pasé noches estudiando, vi muchos videos, vi muchas cosas y al final uno hace lo que mejor le funciona. La gente igual va a hablar, la gente igual va a criticar que porque no tiene medias, que porque le pusiste medias, que porque le pusiste zapatos muy chiquitos, que porque no le pusiste zapatos, que porque camina así, que porque camina allá, que porque no camina aún, que a mí mi hija caminó después del año y era la crítica de que ¿por qué todavía no camina? Todavía no camina porque está bien, pero todo bebé tiene su tiempo. Y sí, así fue mucho. Ahora con el tema del habla, mi hija se retrasó en el tema del habla y pasé meses súper tensos, pasé meses súper asustada porque en el doctor me derivaron al neurólogo, me derivaron un montón de cosas, se descartó autismo, pero tú sabes, cuando uno ya entra en ese tema de que puede ser algo más allá, yo decía como que ojalá no, si fuera así, gracias a Dios, yo le voy a dar todo lo que pueda, todo el apoyo, porque es algo con lo que uno puede vivir, pero uno como madre le duele igual, o sea, a uno como madre le duele igual que coja un resfriado, que se haga una herida.
Y gracias a Dios no fue nada de eso, pero no faltaron los comentarios que era, es por las pantallas, es porque tú le dejas ver la tablet, es porque tú no la haces leer, es porque el tema de las pantallas también es algo súper controversial, que todo el mundo... Hay gente que... Yo siento que no hay que irse a los extremos. Yo no digo... Yo al comienzo decía, yo no le voy a dar pantallas. Pero llega el momento en el que uno necesita tener un balance en su vida. No es que yo la pongo a ver televisión 5 horas en el día. Pero, no sé, la bebé tiene hambre, está colapsando. Yo sé que si le pongo algo, puedo hacerle su comida y darle de comer y que todo fluya. Pero hay gente que se va al extremo de que no, cero pantallas, porque las pantallas dan autismo, porque las pantallas dan esto, porque bla, 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 bla. Y uno se llena tanto de comentarios que al final, como dice Marisabel, tú tienes que empoderarte y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que mejor pueda yo y lo que yo creo que es lo mejor para mi hija y para mí, lo que mejor nos funcione. Y así ha sido, así he estado estos últimos años y en verdad, entre altos y bajos, porque yo sé que no soy la mejor mamá para el mundo, pero lo que yo quiero es ser la mejor mamá para ella, que ella pueda en algún momento decir, ¿sabes qué? Mi mamá dio el 100, mi mamá es lo mejor para mí, como yo lo pienso de mi mamá. O sea, la gente va a comentar siempre, la gente va a dar su opinión siempre desde su punto de vista, porque todos los niños son diferentes. Un tema también es el tema del colecho. Mucha gente me critica hasta ahora que yo duermo con mi hija. Mi hija tiene su cama, pero a mí me encanta dormir con mi hija. En algún momento ese tiempo se va a acabar, en algún momento ella va a crecer y ya no va a querer dormir más conmigo. O sea, yo quiero disfrutarlo. Si son 5 años, si son 10 años, ¿quién soy yo para decirle que se vaya a su cama? Yo dormí con mi mamá hasta un día antes de venirme a vivir a Miami, teniendo mi cuarto toda la vida. O sea, ¿por qué le voy a decir, no, vete a tu cama? No, que se tiene que ir a su cama porque si no, nunca se va a querer ir. Yo disfruto dormir con mi hija. Hay noches y hay noches. Hay noches donde me mete patadas y la paso mal, como hay noches que dormimos excelente. Yo la extraño cuando ella se quiere ir a su cama. O sea, es mi problema, por así decirlo. O sea, uno no quiere pelear con las demás personas, pero al final no eres tú la que está durmiendo con mi hija, soy yo. Soy yo la que a la larga de repente no voy a dormir bien, de repente voy a despertar cansada, pero soy yo la que decidí eso. Así que no. Ujú. Exacto. Y has mencionado algo muy importante que es el tema de que cómo eras tú con tu mamá, ¿no? Porque claro, ustedes ya son mamás, pero también siguen siendo hijas, ¿no? Y hijas súper unidas porque nosotras siempre hemos sido con nuestras mamás como que muy team, ¿no es cierto? Entonces me gustaría saber, y ya vamos llegando al final de esa entrevista, ¿cómo ha evolucionado su relación con sus mamás ahora que ustedes también son mamás? De repente las entienden un poco mejor porque ellas actuaron de tal manera con ustedes cuando eran menores o porque tomaron determinada decisión en su momento. ¿Cómo ha cambiado hasta cierto punto la relación que ustedes tienen con sus mamás ahora que son mamás? A ver, con mi mamita. Mi mamita es un tanto especial. Le gusta que las cosas se hagan a su manera. Pero yo realmente creo que por mi parte al menos, hay cosas que tú cuando eres solo hija quizás no comprendes, ¿no? Pero la maternidad sí te cambia, ¿entiendes? Por qué mamá decía tal cosas? ¿Por qué mamá hacía tal cosas? Porque a pesar de uno no ser ejemplo, tú siempre vas a querer que tu hijo sea mejor que tú. Y nunca, por ejemplo, o sea, en lo que te puedas imaginar, ¿no? Yo sí sentí que pude comprender más a mi mamá, o sea, pude verla desde otro punto de vista, cómo había sido criada, sus traumas, ¿no? Cada persona tiene sus demonios, por así decirlo, pero la comprendí más. Mi mamá siempre ha sido muy sobreprotectora y créeme que creo que me quedo corta yo ahora, porque yo no hay forma que deje a mi Facu con otra persona que no sea mi mamá. Fue por lo que yo tomé la decisión de realmente estar acá en Perú, o sea, si me quedaba allá en Argentina, iba a ser solo ama de casa y solo mamá. Y eso no estaba en mis planes. Y no, y mi mamá me apoyó al 100%. Mi mamá me dijo, te vienes, pero tú terminas la carrera. Y yo tuve que empezar en Perú sola. Y eso siempre se lo voy a agradecer a mi mamá, que cuando yo estuve embarazada no me dijo, ya, quédate allá, ya estudia allá, tienes tu pareja. Y no, le dije, pero ¿y cómo voy a hacer con la carrera? O sea, acá quien, yo estudio, puedo, pero ¿y quién va a ver a mi hijo? La mamá de Diego, que sí debe ser excelente, no lo dudo como mamá, pero tú no tienes esa confianza, ¿no? Imagínate, ni con mis primas, ni con nadie, solo con mi mamá yo puedo dejar a mi Facundo, porque sé
que es la única persona que lo puede cuidar igual o hasta mejor que yo. Inclusive el amor de mi mamá, no sabes cómo se ha transformado. Eh, yo a veces siento que Franz y yo pasamos a segundo plano, literal. Para mi mamá Facundo es su hijo. Ella dice, es mi hijo, mi hijito pequeño, mi rey. Obviamente es diferente, me dice ella también. A él no lo tengo que corregir porque ese es tu trabajo. Yo solo lo engrío y estoy ahí con él. Y mi hijo, no sabes la conexión que tiene. Yo creo que mi hijo, cuando sea un hombre, va a adorar a su abuela y la va a amar, ¿no? La conexión que ellos tienen es increíble, de verdad. No le dice abuela, le dice mamita, siempre. Mamita es mi mamá. Y nada, sí, con la maternidad aprendes a comprender más a tu mamá. Yo la he valorado más, aún más ahora cuando digo, yo como estoy con un hijo y con mi esposo, ¿no? O sea, somos una familia. ¿Cómo habrá estado mi mamá cuando quedó viuda y solo se quedó con Franz y conmigo? O sea, yo digo, ¿de dónde sacaste huevos, la valentía para sacarnos adelante? O sea, al ser mamá, mi mamá se volvió más admirable para mí todavía. O sea, pude entender sus porqués y nada, admirarla más y más, nada más. Eso es importante. Sí. Sí, yo creo que en mi caso, o sea, yo ahora mismo, que ya ha pasado muchos años, que he pasado muchos años con Alejandro, que ya tiene 3 años, miro todo mi recorrido de madre y digo, gracias a la madre que he tenido, o sea, he sabido hacer en modo automático todo lo que he sabido hacer. Porque con su ejemplo, o sea, con su ejemplo te digo, mi mamá llegaba de trabajar y no importaba la hora que fuera, dejaba la casa limpia, cocinaba, me atendía, me preguntaba cómo me iba, hacía las tareas. Y todo ese ejemplo de hacerlo de esa manera, me ha servido a mí para ir en modo automático cuando estás en modo automático en tus primeros meses o años de madre. Porque de verdad, a veces vas y dices, ¿qué? O sea, ¿qué es? ¿Por qué lo estoy haciendo bien? Porque al final sí lo hacemos bien, ¿no? Aunque seamos muy críticas en ese momento, es lo que se nos ha quedado de nuestras madres. Entonces creo que yo a mi madre, gracias por todo, o sea, gracias por los valores, por haber sido estricta, por haber sido buena, por haber sido amorosa, por haber sido todo lo que ha sido, porque al final sí te digo algo que yo en estos primeros años, o sea, no he tenido eso de recordar lo malo, al contrario, me he quedado con todo lo bueno y eso ha sido como mi fortaleza para también hacerlo de esa manera, ¿no? Yo me he quedado con lo bueno de mi madre y es cierto que la relación evoluciona, ¿no? A otro nivel. También siendo madre veo la inocencia de un niño y puedo ver a mi madre también a través de esos ojos de madre. O sea, puedo ver su infancia, puedo ver su juventud, puedo ver cuando ella fue madre y eso te hace sentir pues mucho más sensible y te hace dejar a un lado a lo mejor cualquier disputa o cualquier cosa que tú podías haberle reclamado antes de ser madre porque ahora te das cuenta que lo ha hecho muy bien, realmente que lo han hecho muy bien y que a lo mejor incluso ellas fueron muy duras con ellas mismas y su maternidad cuando no debieron serlo. Entonces, creo que somos una generación muy comprensiva y más sensible y es hacia donde deberíamos de caminar, ¿no? Sobre todo porque tener relaciones familiares sanas le van a dejar también a nuestros hijos algo muy bonito. O sea, son niños que adoran a sus abuelas, son niños que admiran a sus abuelas, que las extrañan, que quieren estar presentes en sus vidas. Y eso es algo que no tiene precio. Es algo que no tiene precio. Así que yo creo que es eso. A pesar de la distancia, ahora soy más unida con mi mamá que nunca. Y maduras, es que maduras, ya no tienes tiempo para lo malo, o sea, tienes tiempo simplemente para aprender, para agradecer, para apoyarte. Las madres, ellas también creo que con los años se vuelven mucho más fuertes y así como nosotras nos vamos empoderando en el camino, ellas también, imagínate, ya con hijas adultas que son madres, es Sí, así. definitivamente. Yo siento que nunca he tenido como que una, una queja de mi mamá. Siempre he tenido una conexión muy fuerte y súper increíble con mi mamá, tanto con mi mamá como mi abuela, que las dos han sido literal mi mamá, o sea, mi mamá, hemos sido ella y yo solas, por más que he crecido en la casa de familia, mi mamá ha sido solo ella y yo, no, nunca estuvo mi papá presente, mi mamá desde que yo era chiquita le tocó volver a trabajar, yo prácticamente, no puedo decir que me crié, pero sí crecí, pasé mis primeros años más que nada con mis abuelos porque mi mamá trabajaba, pero mi mamá siempre supo cómo estar presente, o sea,
Una cosa que mi mamá nunca se fue a dormir sin revisar si yo había terminado mis tareas, que si a mí me faltó algo, mi mamá hasta me terminaba las tareas. Era una cosa que siempre estuvo ahí, o sea, siempre nunca faltó a ninguna actividad del colegio, por más que trabajaba, tú la veías, llegaba corriendo, iba para el trabajo, llegaba corriendo para la actividad y se iba corriendo de nuevo al trabajo, o siempre estuvo mi abuela. Y es esa conexión tan fuerte que yo quiero que ahora mi hija tenga, tanto conmigo como con mi mamá, y que gracias a Dios la está formando. Mi mamá no vive aquí conmigo, Dios quiera ya el año en que venga ella decida ya vivir aquí. Pero mi hija es una cosa que pregunta por su abuela, tengo una foto en la mesa de noche y es como que en las noches a veces, oh, good night, abuela, y es besito a la abuela. Si me No. ve hablando por teléfono es como que, ah, con la abuela, porque ella ya sabe que son las videollamadas. Y entonces siento que por más que no es algo que esté en su día a día, que no está aquí presente, mi hija piensa mucho en su abuela y quiero que tenga esa conexión tan fuerte que yo tuve con mi mamá Carola, con mi abuela. O sea, Ujú. lo mío con mi abuela fue, éramos íntimas, ella era todo lo igual que mi mamá. Y sí, es duro, o sea, yo ahora que soy mamá lo entiendo, cuando me toca irme a trabajar, que digo, qué duro debe haber sido en su momento para mi mamá haberse despegado de mí tan pequeña e irse a trabajar. Yo, es como dice Cicely, que yo ahora no dejo a mi hija con nadie más. Mi hija va al daycare, va a la escuela, pero más allá yo no trabajo los fines de semana, no trabajo las noches como lo hacía antes por el hecho de que no quisiera dejar a la bebé con nadie más. No podría. Yo siempre en el trabajo cuando me dicen, ay, ¿cuándo? Porque yo trabajo en restaurante, entonces me dicen, ¿cuándo vas a trabajar el fin de semana? Y yo, cuando mi mamá decide venirse a vivir aquí, yo les puedo trabajar el fin de semana porque ya yo voy a estar tranquila, o sea, ya yo sé que mi hija se va a quedar con mi Con tu mamá. mamá. Pero sí, es difícil, o sea, para mí fue súper difícil también cuando volví a trabajar ya un full time, a veces estoy en el trabajo, se me hace un poco tarde, en lo que salgo la voy a buscar y ya el tiempo que tenemos entre lunes a viernes es entre que llego a la casa, le hago de cenar, la baño y ya es hora de dormir y a veces digo, no paso mucho tiempo con ella, o sea, me culpo y digo, qué difícil, ¿no? O sea, como quisiera yo quedarme en casa, pero al mismo tiempo sé que estoy tratando de seguir con mi vida para poder ofrecerle algo mejor a ella a lo largo. Porque nunca va a ser, nunca está de más un poco más de dinero que entre al hogar, nunca está de más que yo siga avanzando con lo que yo quería, con mis planes, para que ella también cuando sea grande esté orgullosa y diga, mira, mi mamá siguió con lo suyo, o sea, tampoco le puso pausa a su vida por mí. Así que sí, en verdad siento que es muy complicado tener a mi mamá lejos, pero al mismo tiempo nuestra relación que es tan unida me hace que sea mucho más fácil. Yo, cualquier mínima cosa es como que, mamá, pasó esto, mamá, el otro, mamá, ¿cómo hago esto? Mamá, Amelia dice una nueva palabra, es mamá, Amelia dijo esto, Amelia hizo el otro, Amelia preguntó por ti. Y eso, por más de la distancia, nuestra relación es tan fuerte que siento que ahora sí como fuimos tres siempre, mi mamá, mi abuela y yo, ahora vamos a ser mi mamá, mi abuela y Amelia, que es como que las generaciones van avanzando. Pero sí, la otra vez leí una cosa en Facebook que decía, no sé si ustedes deben haber visto los Rugrats toda su vida, o sea, que decía como que un día Sí. me Sí. tocó ser Angélica y ahora soy mamá Carlota Picos, que en verdad, o sea, como que yo en su momento veía y yo decía, ¿por qué la mamá se va a trabajar todo el día y no está con Angélica? Y ahora caigo en cuenta que toca, o sea, es parte de la vida, toca. Y eso no nos hace ni menos ni más mamás, siento que nos hace aún más fuertes poder continuar con nuestra vida, sea con los estudios, sea con el trabajo, sea con la vida de ocio también, porque uno también tiene derecho a seguir relacionándose con más gente, porque por más que tu hijo sea todo, tú no puedes estar como que tu nivel social sea un niño de 3 años, o sea, a veces yo tengo problemas que no se los puedo contar a la bebé. Así que sí, siento que todo pasa por algo, pues. Espero que en verdad mi mamá pronto esté aquí para poder seguir teniendo esta conexión tan fuerte, pero gracias a ella soy la mamá que soy ahora. Al igual que yo creo que ustedes, porque todas nosotras hemos tenido una conexión súper fuerte con nuestra mamá, gracias a Dios, toda nuestra vida y gracias a ellas es que nosotras tres somos las mamás que somos y tú, Vale, sigues con tu vida siendo tan fuerte, tan lejos, porque tengas o no tengas un hijo, siento que estar lejos y seguir con tus planes es fuerte también.
Pero sí. Claro, igual estar siempre lejos de mamá cuando estás tan unida a ella toda tu vida. Ujú. Y tratar de organizarte para mantener esa conexión a pesar de la diferencia horaria y de la rutina y del trabajo y todo eso, sí, pero al final estamos unidas siempre con el corazón, ¿no? Sí. Eso es importante y decirle siempre que la amas y que la quieres, y eso también. En el caso de ustedes, por ejemplo, sé que van a formar esa relación, ya la están formando, esa relación tan bonita que ustedes tenían con sus mamás, ahora también con sus pequeños. Y bueno, y ahora sí, para ir cerrando, porque no quiero quitarles mucho tiempo, quiero brevemente que me digan qué consejo le darías a tu yo del pasado cuando supo que estaba embarazada. Brevemente. Ay, mm, es que es bastante emotivo recordar, ¿no? Cómo estabas antes. Y yo me diría a mí misma, no tengas miedo y sigue para adelante, como el elefante. Así, a pasos agigantados, pero sigue, nada más. Yo, básicamente lo mismo, o sea, le diría que no tuviese miedo y que todo va a estar bien, o sea, todo va a estar bien, que todo se acomoda, que todo lo que quieres lo puedes lograr, que nos han metido en la cabeza muchas debilidades relacionadas con la maternidad, que a lo mejor si eres madre ya no puedes conseguir algo, si eres madre ya no puedes hacer esto, si eres madre ya no puedes lo otro, y realmente a lo largo de la historia hemos demostrado todo lo contrario, o sea que las mujeres hemos hecho lo que hemos querido y estamos donde estamos gracias al esfuerzo y a todas esas pasiones que se siguen despertando, seas o no seas madre. Entonces yo le diría a mi yo del pasado que no tenga miedo, que todo va a estar bien, pero que todo tiene su camino, que hay que recorrerlo sí o sí. Y ese camino está lleno de aprendizaje, de luchas, de felicidad, de tristeza, de empoderamiento, pero es un camino que hay que disfrutarlo también y a veces nos olvidamos de eso. Sí, yo igual, yo me diría que todo va a pasar, que en verdad todo se va a acomodar poco a poco y que no me juzgue porque más adelante me voy a dar cuenta que sí estoy haciendo las cosas bien, que uno va a tener ese instinto. Uno, cuando se vuelve madre, le nace un instinto que siempre todo lo que voy a hacer va a ser por el bien de Amelia y que todo va a estar bien. Poco a poco, de repente más rápido para algunas personas, de repente más lento para mí, pero todo va a estar bien y todo se va a acomodar. Y lo están haciendo excelente. La verdad ha sido súper lindo poder conversar con ustedes. Por fin, ¿hace cuántos años que no teníamos este espacio para poder Literal. conversar? Yo creo que no estamos Y bueno, juntas siento, desde que acabó el colegio, o sea, las cuatro en la sí, oportunidad de poder estar en el mismo ajá. país y Y conversar de todo, porque cada una tiene como, cada una vive de etapas Sí. diferentes, ¿no? O sea, a pesar de que tengamos un montón de cosas en común, una está en esto, la otra está en lo otro, una que tiene un hijo así, la otra que tiene un hijo de la otra otra que va por forma. otro hijo. Yo que voy por el segundo. La verdad que sí, o sea, esto es una de las cosas que yo más extraño de mi vida en Perú, de verdad, o sea, yo amaba estar con mis amigas, amaba estar con ustedes, los tiempos, o sea, yo miro hacia atrás y digo, Sí. qué feliz era, pero lo sabía y lo disfrutaba, así que no me arrepiento de nada, de verdad, nosotras sabíamos que éramos súper felices Llegó mi terremoto. y éramos, o sea, lo disfrutábamos, así que todo muy bien hecho, chicas. Y que nos reímos por todo. En Sí, los o sea, recreos, qué no, bárbaro. no vayas a poner la primera parte, que es un blooper, pero bueno. A Ah, ver, sí. dímelo. Ah, Oli. no me libré mucho tiempo de ti, ¿no? No, Yo tengo amenazado a mi estoy hijo hablando con el mal de ti. brazo, sí. No, la mía salió, pero ya. Regresó y con juguete, Él está imagínate. acá Feliz. mirándome hace una hora. En verdad que sí, que estoy muy feliz de que nos hayamos encontrado, porque siento que a pesar de todo el tiempo y de que cada uno está en lo suyo, pueden pasar los años y siempre vamos a seguir así de De Sí, verdad que conectadas. sí. El último viaje Y que fue espero que siga así y que llegue el momento en el que nos vamos a ojalá. encontrar todas. por favor. Ojalá. Y para que nos volvamos a reír así de la nada, como pasó al inicio de la entrevista, porque es que hace tiempo, les juro que desde hace mucho tiempo que no me reía sin razón, o sea, que me reía solamente por verles las caras.
Hace años que no me pasaba Es que eso. eso pasaba siempre. Cada una sí dice una cosa. Suerte que nos has dado un orden de intervención, porque Sí. si no... No, porque nos esto hubiera íbamos sido a cruzar caótico, todas. olvídate. No. Valeria cerraba Íbamos esto. a terminar en otros temas. Sí, olvídate. No hemos dicho nada funable, menos mal. Es lo que tiene también hacer este podcast por videollamada, ¿no? Que hay que hacerlo así. Pero bueno, salió bellísimo y a mí me encanta y también espero que les haya gustado a ustedes. Muchas gracias por ver Sí. este episodio y será hasta una próxima oportunidad aquí en el Ágora. Chao, chao. Bye bye.